Soledades, agosto de 2018. Ya habían asesinado a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel. También había pasado lo del Ara San Juan, por nombrar algunas situaciones conocidas que los medios de comunicación no pudieron ocultar. El liberalismo en la versión argentina había demostrado una vez más que no le interesaba la vida de las personas y sin embargo todavía contaba con un apoyo importante. Una mañana posterior a las jornadas de paro, que entre otras cosas pedía el mejor mantenimiento de las escuelas que hace rato habían sido abandonadas, una vicedirectora de una escuela de Moreno y el portero entraron a la escuela más temprano para preparar el desayuno de sus alumnos. La garrafa de una instalación de gas que era vieja y sin mantenimiento, como en la mayoría de las escuelas, explotó produciendo la muerte de los dos docentes. La explosión había alcanzado los cuerpos a varios metros y uno de ellos quedó en medio del patio de la escuela. Las imágenes se desparramaron por las redes y todos los medios acudieron al lugar. Las acusaciones se cruzaban y las noticias mostraban el dolor de sus compañeros, amigos y familiares. Los testimonios tratando de explicar lo inexplicable en términos humanos, pero con una secuencia lógica y horrible de lo que significa el abandono del Estado. O por lo menos era lo que muchos pensábamos. Esa mañana me habían suspendido una reunión y estaba en mi casa haciendo algo que hace rato no hacía: prender la televisión. Las imágenes mostraban el horror repetido por todos los canales, los testimonios, la indignación y el dolor otra vez. Me pregunté una vez más si no tendríamos que salir a la calle todos y hacer que esto se termine de una vez por todas. Salí rumbo a mi escuela y afuera el mundo seguía como si nada. Al llegar a la escuela me enteré que en todos los distritos se habían hecho reclamos al consejo escolar por medidas de seguridad. En mi escuela en particular se sabía que la instalación de gas era vieja y había mucho temor por una grieta en una de las paredes que podía significar un derrumbe. Al día siguiente se hizo una revisión de toda la instalación de gas y el reclamo sobre la grieta. Según los primeros controles, un gran número de escuelas de San Fernando no estaban en condiciones de seguir funcionando. Había una angustia silenciosa en el ambiente, una especie de tristeza contenida. Todos sabíamos que había abandono, incluso los que habían votado al macrismo. Pero por alguna razón costaba poner eso en palabras. Algunos de esos votantes llegaron a decir que el Estado siempre había abandonado a las escuelas. No sé, tal vez eso los hacía sentirse menos responsables. Las clases se suspendieron en muchas escuelas, incluso la mía, donde se convocó una reunión con las familias para comunicarles la situación. Aquella mañana el viejo comedor de la escuela estaba lleno de padres y docentes. La directora de la escuela tenía como madrina política a la consejera escolar, severamente cuestionada en esos días por la desinversión del Estado. Se la vio muy incómoda durante toda la reunión. Esa escuela había sido construida en los años 70 y en algunos rincones se notaba demasiado. En la reunión hubo más preguntas que opiniones y las responsabilidades terminaban en el consejo escolar o en la directora, no mucho más allá. Los docentes y la directora respondimos preguntas sobre la situación de la escuela y los reclamos gremiales. Era un clima raro porque nadie quería ahondar en las razones verdaderas nombrando las responsabilidades de las políticas provinciales y nacionales. Quizá porque la mayoría de los docentes presentes y buena parte de la comunidad habían votado al macrismo y se quedaba sin fundamentos a la hora de ver el derrumbe. Una mujer joven describió lo importante que era la escuela para ella y las demás familias se sintieron representadas. Pero si se sabía que podía pasar una cosa así, ¿por qué nadie hizo nada? La pregunta era tan obvia y certera que produjo un silencio largo. En ese momento decidí tomar la palabra y señalé al gobierno provincial y al modelo nacional de vaciamiento del Estado como el principal responsable. Una madre que hasta ese momento había permanecido callada dijo en voz alta: «Acá no hay que hacer política». Esperé unos segundos a que alguien acompañara mi moción y solo encontré silencio y gestos de aprobación para la señora.
No le dije lo que pensaba sobre la responsabilidad ciudadana porque me pareció que no había clima para eso. La reunión terminó con la suspensión de clases, la promesa de cambiar la instalación y revisar la grieta de la pared que asustaba tanto. Se organizó la entrega de viandas y la bronca seguía sin más responsables visibles que las tormentas de las que hablaba el gobierno. La directora dio las gracias por la presencia a todos en aquel comedor colmado, donde yo me había sentido tremendamente solo. Las escuelas de zona norte tienen estas cosas. Hay ciertas miradas que suelen ser minorías hasta en el peor de los escenarios. Mientras caminaba hacia el portón de salida recordé a Mateo, el único comunista de mi barrio de la infancia. Lo recuerdo caminar el barrio invitando para algún acto del 1 de mayo o cosas así, absolutamente solo. ¿Quién era?, le pregunté alguna vez a mi papá, al ver que atendía en la puerta a una persona. Era Mateo, que anda con su política, me dijo con una sonrisa burlona. El tipo andaba con sus ideas y sus panfletos en la mano recorriendo el desierto, portando una soledad un poco más digna que la mía, supongo. Hay que crear conciencia en el pueblo, decía mientras saltaba a los charcos de Villa de Mayo. Quizás sean otros contextos, otros tiempos. Lo cierto es que ese día miraba la escuela a lo lejos, sabiendo que la conciencia era una palabra en desuso por estos lugares. Fragmento del libro La palabra como resistencia de Ricardo Hernández. Amigo, hermano de la vida. Este libro se llama La palabra como resistencia, relatos en otra pandemia. Lo escribió Ricardo Hernández, que es mi papá. Mi papá dice que es para no olvidarse de algunas cosas.